subió a una montaña y delante de ellos se transfiguró. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el segundo domingo de Cuaresma. Y sin más, vamos con el texto. En este segundo domingo de Cuaresma, seguimos leyendo el Evangelio según San Mateo. Recordemos brevemente que el domingo anterior leíamos las tentaciones de Jesús en el desierto. Con ese texto emblemático iniciábamos este tiempo cuaresmal. Y este segundo domingo volvemos a leer un texto, digámoslo, clásico en este tiempo, que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Para entender este relato y sobre todo para extraer las consecuencias que él mismo nos puede dar, debemos tener o conocer mejor el contexto previo. Jesús le va a anunciar a sus discípulos que el Mesías, que el Maestro, que el amigo y el Señor va a tener que sufrir a manos de los hombres, es decir, va a tener que padecer. Y es en ese contexto donde San Pedro no entiende ese mesianismo sufriente. Él quiere, como cualquier ser humano, un Mesías glorioso, capaz de imponer otra vez la ley de Dios a todos los hombres y mujeres. Y Jesús le dice, nada de eso. Apártate de mí, porque mi camino no está marcado por los aplausos humanos, por la gloria fácil, sino por el sacrificio de amor y fidelidad que pasará necesariamente por la cruz. Como comprenderéis, una confesión mesiánica de ese estilo desconcertó a los discípulos. No entendían muy bien lo que estaba pasando o cómo podía ser ese mesianismo. Y es aquí, en ese contexto de desconcierto previo, cuando Jesús a tres de sus amigos les va a decir, venga, vámonos al monte, vámonos a la altura, para tener un encuentro de Dios, o si queréis, para tener una experiencia nueva, espiritual, que pueda darte fuerzas para entender este nuevo camino. Conocemos entonces el contexto. Sabemos los previos que van a dar lugar a este relato de la transfiguración. Pero también es bueno que nos detengamos que el domingo anterior veíamos a Jesús en otro contexto, completamente distinto, en el desierto, en la soledad, sufriendo las tentaciones del poder del mal. Y es allí, en ese momento, en esa serie cúmulo de dudas, en la soledad más absoluta, cuando Jesús va a descubrir la presencia de Dios. Ahora el relato, el medio, el contexto ha cambiado. Ahora es una montaña, es un lugar alto, apartado del ruido, apartado de las intrigas, de aquellas bajezas humanas, de aquel devenir que a veces nos puede apartar de los caminos de Dios. Jesús y sus discípulos van a escuchar la voz de Dios desde la tranquilidad de un monte, en contacto con la naturaleza. Recordemos que tampoco es inusual en el Antiguo Testamento subir a las montañas y desde allí, tal cual hace Moisés, escuchar la palabra de Dios para bajar nuevamente al pueblo trayendo esa revelación. Como veis, y tenéis que leer el relato porque los elementos están muy marcados, va a aparecer una voz desde el cielo diciendo, este es mi hijo, escuchadle. Y dice el relato que las vestiduras de Jesús se van a transfigurar, quedando de un color blanco, reflejando la pureza, la divinidad. Y en ese mismo relato van a aparecer dos grandes personajes, dos columnas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Los elementos son perfectos para poder entonces ahora encontrar aquello que a nosotros nos pueda servir en nuestra reflexión. Vamos entonces con los tres elementos de esta teofanía,
de esta manifestación de la divinidad de Dios en el relato de la transfiguración. Moisés y Elías nos vienen a decir, Jesús es la culminación, a la vez que la superación de todo el Antiguo Testamento. En Jesús se cumplen las promesas. En la vida y en el mensaje de Jesús, Dios ha hablado definitivamente. Jesús no es algo que ha caído del cielo, sino que está enraizado en la esperanza de Israel, que por siglos esperaban un Salvador. Y que si esto fuese poco, va a aparecer una voz desde el cielo dentro de una nube, diciendo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Es decir, Jesús no es sin más un profeta. Jesús no es ni más ni menos que un hombre ilustrado o de buenos principios. Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Es decir, Dios con su palabra está ratificando los hechos y la vida de Jesús. A Él hay que seguir, a Él tenemos que escucharle si queremos caminar en nuestra propia salvación. Y por último, Jesús dice que su ropa, su semblante, todo su ser se va a transfigurar, va a cambiar. Con ese gesto, con ese hecho, vuelve a decirnos, yo soy Dios, he venido a este mundo a transfigurar la muerte en vida, el dolor en alegría. He venido a traer esperanza a aquellos que la han perdido. He venido a que este mundo cambie según el designio de Dios. La transfiguración es, por tanto, el momento trascendental para decirnos, soy Dios, voy a sufrir, pero también nuestro camino no será solamente la cruz, que va a pasar por ahí. También hay transfiguración, es decir, habrá gloria, porque en definitiva Dios lo va a resucitar. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. Hemos llegado al final de este relato de la transfiguración. Como siempre, yo te he aportado mis elementos, pero ahora es tu turno. ¿Cómo se podría resumir todo este relato? Pues que Dios nos llama a transfigurarnos. Dios nos llama a cambiar desde dentro, desde nuestro propio ser, para ser y parecernos más a Él, para ser realmente sus hijos, sus discípulos. En clave cristiana no caben cambios epidérmicos, superficiales. Tienen que ser cambios desde el corazón, purificando nuestros sentimientos, enseñándonos a ver la realidad de otra forma. Y ojalá que no os pase como Pedro, que estaba tan a gusto en ese monte Tabor, en esa experiencia de transfiguración, que le dice a Jesús, hagamos 3 tiendas y nos quedamos aquí. No, tenemos que bajar del monte, tenemos que bajar de esa experiencia una vez transformados para llevar la luz de Dios, la luz del Evangelio, allí donde vayamos. Que con nuestra vida, que con nuestros ejemplos, que con nuestra palabra y con nuestros hechos, transfiguremos este mundo en aquellas realidades donde nos toque estar, donde nos toque ser testigos, para que puedan caminar a la luz de Dios. Amigo, amiga, desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.